Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos. a los que se suman. Hola Tomás, ¿cómo andás? Un gran gusto, Laura. Igualmente, bueno, nada, vamos conversando un poquito mientras se van conectando todos. Les cuento que hoy es nuestro 12.º seminario. Ya hace 3 meses que estamos juntos compartiendo todos los miércoles por la mañana y comenzamos un nuevo módulo el día de hoy que tiene que ver con nuevos negocios. Ese módulo va a tener 3 seminarios. Hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver con un poco tendencias, pero que ya están llegando al mundo financiero, al mundo pyme, al mundo industrial. La sesión que viene, el seminario que viene va a ser de e-commerce, y ahí lo tenemos a Mercado Libre, un gran jugador en ese tema. Y después tenemos, para cerrar, un último seminario que tiene que ver con algo que a veces no le prestamos mucha atención. Y ahí hago una autorreflexión, pero que es súper importante, que tiene que ver con la comunicación estratégica. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de hoy, me gustaría presentarles a Tomás Moreno Costa, que es un especialista en blockchain. Y lo más interesante es, vieron que nosotros tratamos de buscar siempre aquellos perfiles que mejor mariden con nuestro entramado industrial. Y nos cayó muy bien de entrada, pero hoy hablando también con él, recién nos comentaba que, bueno, obviamente desde el interior tiene una pyme industrial, producen alimentos y aparte es un genio en temas de blockchain. Así que yo creo que eh, vamos a ser federales, vamos a hablar de pymes y vamos a hablar de esto que nos está tocando hoy, que tiene que ver con tecnología y sobre todo con blockchain. Así que te presento, Tomás, bienvenido. Excelente, Les Laura, muchas recuerdo, gracias. bien, solamente para ser ordenado, les recuerdo que usamos nuestro chat para hacer las preguntas y Tomás las va a estar contestando. Así que bueno, sentite a gusto, bienvenidos a todos y el aire es tuyo. Vamos con todo, sé lo que vale el tiempo y que muchos probablemente se hayan cortado el día para arrancar, así que el objetivo de hoy va a ser hablar de este tema que obviamente muchas veces tiene muchísimas aristas, complejidades, y la idea de hoy va a ser hacerlo lo más simple posible y lo más bajado a tierra para que entendamos cuáles son los posibles caminos que tenemos cuando hablamos de blockchain y las pymes en Argentina. Laura comentaba de mi origen, pero sí, yo soy de Lincoln, Buenos Aires, trabajo también en toda la parte de modernización con mi viejo, que hacemos alimentos balanceados. Así que la realidad de la pyme y tratar de bajar estos temas que muchas veces son tecnología y que terminan siendo alejados de la realidad, el objetivo de hoy es que tratemos de hacerlo lo más sencillo para que se lleven básicamente accionables y que sí y que no tenemos estos temas. Así que un poco de eso, también agradecer obviamente a Ditela por el espacio. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con lo que viene siendo o lo que va a ser una clase que va a tener dos partes. Más que nada dentro del curso vamos a intentar primero presentar lo que va a ser blockchain como infraestructura financiera y a partir de ahí entender un poco a lo que yo le digo de esta intro, que es más allá del ruido y el humo, porque muchas veces venimos con muchísimas ideas, concepciones, cosas que vemos en los medios acerca de lo que es blockchain, de lo que son las criptomonedas, de lo que ha sido todos estos últimos años dentro de Argentina y el mundo y la industria en general, donde tenemos desde series, películas en Netflix, a muchísimas portadas. Y básicamente noticias, donde lo que terminamos poniendo a las criptomonedas y a blockchain es dentro de este velo de estafa, de investigaciones, de forma de hacerse rico fácilmente, de lo que fue durante mucho tiempo la especulación dentro de lo que es la nueva tecnología. Y más allá de que podamos pensar siempre lo que son las criptomonedas como un mecanismo de inversión, a lo que vamos hoy es básicamente a entender blockchain como una nueva tecnología, como un camino que nos va a ayudar, una tecnología que nos va a ayudar a completar muchas veces operaciones que tenemos que hacer dentro de las empresas y que esta tecnología lo que va a hacer es infraestructura. Más allá de toda la parte especulativa, de toda la parte de activos digitales, vamos a tratar de entender de cómo esta tecnología nos ayuda a básicamente cubrir
distintas aristas dentro de lo que es pagos y tokenización, que vamos a ver ahora. Pero sobre todo lo que quiero arrancar dentro de lo que es la clase es con ese elefante de las preconcepciones que terminan siendo criptomonedas, blockchain, estafas, todo lo que básicamente escuchamos muchas veces en los medios con respecto a estos temas, para tratar de sacar eso y que nos enfoquemos en que más allá de que obviamente pasamos por muchísimas etapas dentro de lo que es la adopción tecnológica, y si alguno vivió los primeros pasos de Internet, entenderán que muchísimo de esto mismo sucede y sigue sucediendo en los e-commerce, en Instagram, con respecto a lo que puede ser el uso de una tecnología para básicamente realizar actos que no tienen que ver con el uso de la tecnología en sí, sino la tecnología como medio. Blockchain en sí cumple con eso mismo. Naturalmente fue caótico, pero ahora estamos encontrando y básicamente a través de marcos regulatorios, marcos tributarios, está dejando de serlo, está teniendo reglas claras, y con eso lo que quería presentar, sobre todo más allá de la parte más de mi familia que les comentaba, del interior y la cercanía con la realidad de las pymes. Después tengo todo el otro perfil que dentro de Ditela estamos trabajando con los programas ejecutivos de blockchain, y además trabajo directamente con muchos bancos a nivel internacional haciendo el diseño de producto técnico y de infraestructura dentro de lo que es soluciones en Ethereum. Y además de eso, también tengo mi propia startup donde básicamente resolvemos problemas del día a día para los estudios contables, sobre todo relacionados con la gestión e integraciones de Arca. Pero bien, más allá de mí, el objetivo de hoy es que se lleven una versión acotada de lo que es blockchain para pymes. Y con la idea de ser bien conciso con lo que vamos a ver hoy, voy a arrancar por el final. Les voy a contar las tres ideas que vamos a ver y después vamos a reconstruir todo el camino para que entiendan estas ideas y que podamos después ampliar en las preguntas. Pero si a alguno en el medio le pasa algo y se tiene que ir, lo más importante y lo que se pueden llevar después mirando las slides es que estas son las tres ideas que ustedes tienen que al finalizar la hora de hoy poder o generar interés o básicamente usarlas como un disparador para ver qué pueden hacer dentro de sus pymes. Lo primero que charlábamos es entender la infraestructura, blockchain como infraestructura para transferir valor digital. En esto, ¿qué es lo más importante? Es que si nosotros entendemos de qué hablamos, después mucho de lo que pueden llegar a ser desde estafas o ilusiones o cuentos, somos mucho más bichos para darnos cuenta de qué nos están hablando. Entonces, lo primero es poder entender la tecnología para tener nuestra propia opinión sobre la tecnología y poder encontrar los casos de uso. Entonces, la primera parte de la clase nos vamos a enfocar en rápidamente darles los principales conceptos del por qué blockchain como nueva tecnología nos va a permitir estas oportunidades a nivel financiero. Entonces, una vez que entendemos eso, que como nueva tecnología permite hacer cosas más rápidas y más baratas que el sistema tradicional, nos vamos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué hoy en Argentina el principal caso de uso que se está dando es el uso de stablecoins, dólares digitales? Seguramente han escuchado hablar de USDT, USDC o estas criptos que son dólares, que es donde básicamente lo que tenemos es podemos comprar dólares con este nuevo mecanismo. Si ven las noticias y hablaron de hablar del dólar cripto, estamos hablando de stablecoins, estamos hablando de dólares digitales. ¿Y qué permiten esos dólares digitales? Es tener una versión digital del dólar que por detrás usa la tecnología blockchain. ¿Y para qué nos van a servir esa versión digital del dólar? Ya sea para posicionarnos en dólares, comprando dólares a través de stablecoins, pero sobre todo a nivel operativo para los pagos transfronterizos. Entonces lo que vamos a ver es que cuando comparamos costos de pagos transfronterizos, por ejemplo, tenemos que comprar algo a China y tenemos que enviar un pago a China, ¿cómo comparamos el pago de mecanismos tradicionales y el pago que puede ser con stablecoins? ¿No? Y cómo durante los últimos años en Argentina se están armando los marcos regulatorios y tributarios para permitir este tipo de operatoria. Y tercero, vamos a hablar un poco de tokenización, que también es algo que está un poco más temprano, pero que ya tenemos de los últimos, cuando digo más temprano, estoy hablando de los últimos meses,
que ya tenemos un marco regulatorio que permite casos de uso actuales. Habrán escuchado, si les interesa el tema, cuando habla de tokenización del real estate o tokenización de un edificio, tokenización de un campo, tokenización de una vaca, básicamente la tokenización de todo lo que pueda existir en este mundo real. Lo que vamos a tratar de entender es qué significa esta nueva ventana que se está abriendo en Argentina, más que nada a nivel de posibilidades, entender que estamos todavía temprano en esta nueva visión, pero ya empezamos a tener reglas de juego claras que lo que permiten es, sobre todo, pensar en nuevos mecanismos de financiamiento y distribución para las pymes argentinas. Vamos a ver. Tomás. Sí, Te puedo hacer una pregunta acá, obvio. Gabriel, del público está preguntando, como para tener una idea de magnitud del uso, ¿no? de este tipo de herramientas, es si tenés alguna noción de la cantidad de empresas que están utilizando este tipo de stablecoins para transaccionar o cómo viene la tendencia, ¿tenés alguna idea de esto? Porque para algunas Excelente. empresas por ahí es algo que está todavía un poco alejado, otros escuchan stablecoins. Incluso estos términos que estás usando, tokenización, y todavía no saben bien de qué se trata, pero ya empieza el rum rum, y otras, ponerle estoy en el mercado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy tenemos que stablecoins en sí, sobre todo lo están utilizando más que nada startups y empresas más de tecnología. Eso vemos que hay una adopción más cercana en quienes son más cercanos a la adopción de nuevas tecnologías. Y lo que empezamos a ver también es que todas las empresas que son del mundo financiero lo adoptan de cajón. ¿Por qué? Porque ya no hay, vamos a decir, no hay razones económicas ni en rapidez para no adoptarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Es después la realidad de las empresas argentinas que tienen muchísimas otras prioridades por sobre la parte financiera, que obviamente esto empieza a ser como, bueno, realmente uno tengo que entender qué estoy, o sea, qué estoy haciendo cuando estoy haciendo USDT. Tengo que entender y hablar con mi contador y mi abogado, que también tienen que entender de qué les estoy hablando para que yo pueda empezar a hacer esta operatoria. Y por último, tengo que hacer el análisis de, che, a nivel de costos, ¿esto me sirve o no me sirve? A nivel de las transacciones que tengo que hacer, ¿qué me estoy ahorrando a nivel de costos financieros para elegir este mecanismo? Entonces, contestando ahí, Gabriel, como tu pregunta, si me decís un porcentaje específico, es difícil decirlo. Lo que sí te puedo decir es, dependiendo de la industria tecnológica y financiera están muy avanzadas con respecto al uso de stablecoins, y el resto de las industrias, yo lo que creo es que van, mientras se van armando todo este marco regulatorio y tributario mucho más claro, empiezan a ver las ventajas dependiendo del sector. Por ejemplo, si sos una empresa que opera todo internamente en Argentina y tiene menos sentido, porque ya tenés acceso hoy mucho más fácil al dólar. Capaz que preguntabas hace 5 años, por ejemplo, y sí, este mecanismo de acceso al dólar tenía muchísimo sentido. Eh, Ahora, si me decís, sos una empresa local que hace muchísimas transacciones internacionales, acá tenés que levantar y decir, epa, esto puede estar interesante. Pues si me están hablando de que yo puedo reducir las comisiones y hacer las mismas transacciones más rápido, con este nuevo riel o esta nueva infraestructura, es algo básicamente que afecta directamente mi negocio. Entonces ahí es donde, si me decís en las cartas de la realidad, ahí es donde puedes hacer un poco como la diferencia de quién está usando esto. Laura, ¿alguna otra pregunta ahí? Sí, son varias. Algunas tienen que ver con tokenización. Me parece que por ahí está bueno como llegar a esa sección porque Eh, seguramente lo expliques ahí si vos estás en línea con esto. sí, Y después, algo que acá, por ejemplo, Juan marca y capaz que lo podemos usar en general a esta pregunta es, como vos marcaste recién 3 puntos en los que se va a dividir tu presentación, un poco contarle para aquellos que están empezando a meterse en todo esto es cuáles son los beneficios de meterse en eso, por qué hay que meterse o por qué no, qué hay que evaluar, ¿no? O sea, cuál es la diferencia, este tipo de cuestiones quizás en cada concepto estaría bueno aclararlo, excelente. así, digamos, la gente entiende, bueno, ¿por qué tengo que empezar a mirar esto? Nada, a futuro o a mediano plazo, ¿no? Los que no están metidos todavía. Literal. Bueno, el objetivo de arrancar por el final básicamente era eso, despertar un poco ese tipo de preguntas. Lo Las voy a contestar lograste. ahora
con esa idea, pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Es básicamente como para todas las empresas, después uno muchas veces lo que pasa con la tecnología es que se le pone un velo de complejidad altísimo que termina haciendo que contestar esas preguntas sea más difícil, pero lo que uno tiene es que el rendimiento de la empresa viene dado por los ingresos y los egresos. Entonces, o vamos a buscar mejorar los ingresos o vamos a buscar reducir los egresos. ¿No? Entonces, o lo que vamos a buscar con la tecnología blockchain y la adopción dentro de las empresas va a ser crear nuevas oportunidades que a nosotros nos permita o nuevos mercados o básicamente aumentar esos ingresos o reducir los costos, que es la mayor parte de lo que vamos a ver hoy, que es al encontrar una tecnología que hace esos procesos más eficientemente, reducimos los costos y damos un mejor servicio. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, lo que vamos a estar haciendo básicamente es reducir los costos financieros. Y ese va a ser gran parte del objetivo de lo que vamos a ver en la reunión de hoy para entender cómo terminamos logrando eso. ¿Bien? Em, Ahora sí, con todo eso ya saben hacia dónde vamos. Lo que quiero es que nos volvamos a abstraer un poquito para entender de qué hablamos cuando decimos o sea, todos estas palabritas que suenan lindo, pero que muchas veces da esa sensación de qué me hablan. Así que vamos a ir ahora y voy a compartir, por favor, me avisan ahí que se vuelva a ver bien, pero la idea va a ser que vayamos ahora sí a usar uno de lo que son los recursos que después les vamos a compartir por si quieren profundizar, pero vamos a entender a nivel de gran escala de qué hablamos cuando hablamos de blockchain y sobre todo en qué vamos a estar haciendo foco durante esta clase. ¿Por qué? Porque hay muchísimos temas. Se imaginarán, por ejemplo, dentro de la Ditela, mucho de lo que vamos a hablar hoy, hablamos horas sobre cada uno de estos temas particulares. Entonces, lo que yo quiero hacerles es generar esas, vamos a decir, primeras chispas en estos temas para que ustedes después puedan meterse mucho más profundo. Pero tenemos que entender que estamos ante una nueva tecnología y esa tecnología lo que nos permite, y vamos a empezar a analizar este gráfico por la parte de abajo, vamos a entender que esta nueva tecnología lo que a nosotros nos permite, esta tecnología de registro distribuido, es tener un gran libro contable digital donde vamos a poder registrar cosas y que todos estemos de acuerdo en que esas cosas que registramos realmente sucedieron. O sea, muy en lo simple, imagínense que todos los que estamos acá en esta reunión tenemos nuestro propio librito y vamos a registrar cosas en ese librito y fácilmente vamos a poder ver que todos en ese librito tenemos registrado lo mismo. Bien, entonces la tecnología en sí, ¿qué es lo que nos permite? Es a personas, entes que están distribuidos en el mundo, muchas veces cuando escuchan la palabra descentralizado, se refiere a eso, no hay un ente central, a esas personas que están distribuidas en el mundo, ¿cómo se ponen de acuerdo en que algo pasó? Bien, y a través de todo eso, lo que vamos a generar es un sistema de registro que nos permite digitalmente demostrar que algo pasó. A eso, cuando uno le agrega toda la parte de activos digitales, lo que vamos a generalmente demostrar es que hubo una transacción, por ejemplo, entre dos cuentas. Toda esa parte es lo que nosotros vamos a entender como blockchain, como infraestructura. Cuando hablamos de la tecnología en sí, van a ver que vamos a hablar de nodos, les van a hablar muchas veces de consenso y de muchos temas que están relacionados a la tecnología en sí, pero nosotros lo que más nos va a importar es entender que tenemos un registro distribuido, una tecnología de registro distribuido, que a nosotros nos va a permitir que a través de esa tecnología nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a poder transferir valor digitalmente. ¿Bien? ¿Por qué todo esto? Bueno, hay muchísimas justificaciones tecnológicas de por qué podemos hacer esto. Pero por ahora quiero que se queden a gran escala con esta idea de que tenemos un gran libro contable digital donde vamos a registrar transacciones entre partes y que vamos a poder confiar que esas transacciones realmente pasaron. ¿Qué es lo que vamos a buscar después dentro de la clase? Es entender qué son los tokens rápidamente, cómo funciona una stablecoin y qué son los real world assets o la parte de tokenización
de representación sobre la blockchain de lo que puede ser un activo del mundo real, ¿no? Entonces, representaciones digitales de lo que son activos del mundo real. ¿Y qué nos permite hacer eso? Repasando lo que dije hasta recién, vamos a entender primero ahora, en los siguientes 10 minutos, una fotito de lo que es la tecnología blockchain y que me entiendan por qué cuando digo que transferimos y podemos confiar en esas transferencias, qué permite la tecnología en ese sentido y por qué hoy permite cosas que el sistema tradicional no. Y después nos vamos a enfocar directamente en esta parte, en lo que son los tokens. Puede haber mil preguntas por el resto de las cosas, pero como vamos a acotarnos a esta hora, lo que voy a tratar de hacer es que vayamos a tocar esos temas que son los que más competen para la realidad de la pyme argentina. Entonces, vamos a ir ahora a entender los fundamentos de esta tecnología. Lo que quiero que en esto se queden conmigo va a ser en que entiendan el nombre de blockchain. Lo único que les voy a pedir es que cuando les digan blockchain, en español se llama cadena de bloques, bloque, chain, cadena, y lo que nosotros lo que quiero que entiendan es qué es una cadena de bloques. Si ustedes entienden qué es una cadena de bloques y por qué cuando registramos una transacción ahí podemos confiar en esa transacción, es todo lo que yo necesito que ustedes entiendan más allá de la analogía del gran libro contable, ¿no? Y para eso, lo que quiero primero mostrarles es, bueno, nada de todo lo que estoy diciendo es solo tecnología, sino que realmente vamos a agarrar Bitcoin como un caso. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad con todo esto? Es que esto hoy funciona, ¿no? Digo, continuamente vamos a tener algo que se ve como una cadena de bloques donde se van a registrar transacciones, ¿bien? Vamos a tener transacciones de este estilo que van a registrarse continuamente dentro de esos bloques y vamos a ver que se generan nuevas páginas del libro contable, que se generan estos nuevos bloques dentro de la cadena. Bien, pero van a ver que muchas veces vemos estos números raros dentro de lo que son las transacciones y lo primero que quiero que entiendan es qué es una de estas primitivas tecnológicas que se utilizan cuando hablamos de cadena de bloques. Entonces, básicamente para cualquiera que quiera agarrar un Block Explorer y verlo más a detalle, lo que va a necesitar es entender qué es un hash. ¿Qué son las funciones hash? Si alguno está más metido en la parte de programación o en general entiende un poco más estos conceptos con respecto de funciones, lo único que vamos a pensarlo es como una licuadora, que esa licuadora lo que tiene es las características muy parecidas a cuando hacemos un licuado, que nosotros agarramos frutas, las metemos dentro de esa licuadora y nos hacemos un juguito, ¿no? De frutas. Entonces, ¿qué es la función en hash? La función hash es esa licuadora. Nosotros vamos a agarrar algo de datos, lo vamos a pasar por esa licuadora y vamos a obtener un resultado, un output que básicamente nosotros vamos a mirar. ¿Qué es lo que tiene esa licuadora? Funciones o características que la hacen muy útil a la hora de identificar datos. Por ejemplo, no importa la cantidad de datos que pongamos acá, que siempre este hash va a tener la misma longitud. Bien, entonces podemos poner desde la lista del supermercado o el Martín Fierro y siempre vamos a tener la misma longitud de datos. Esto es muy fácil de identificar de este pequeño coso si algo cambia, ¿no? Entonces, si yo en vez de ser fierro es el gaucho fiero, muy fácilmente puedo ver que alguien cambió algo de estos datos. ¿Bien? ¿Y qué nos va a permitir eso? Identificar fácilmente si algo de lo que nosotros ponemos como dato cambia. Y además, lo que nos va a permitir es que si nosotros volvemos a, básicamente, tener exactamente la misma data, vamos a tener exactamente el mismo hash. Entonces, acuérdense hasta ahora, cuando vean esos numeritos raros que les dicen, este es el hash de mi transacción o este es el hash del bloque, lo que vamos a tener básicamente es datos que se pasaron por esta licuadora
y llegaron a tener uno de estos hashes, que básicamente son un símbolo alfanumérico que nos va a permitir a nosotros representar los datos que hay por detrás con estas propiedades que nos interesan mucho, ¿no? Más allá de la longitud, vamos a poder representarlo simplemente y va a ser muy fácil verificar si algo cambió. Eso nos va a llevar a nuestro segundo concepto, que es, hablamos dentro de este libro contable de lo que básicamente son las páginas de un libro contable. Y nuestra analogía con la cadena de bloques le vamos a decir bloques. ¿Qué van a ser los bloques? Básicamente es un nuevo registro, una nueva hojita que nosotros vamos a estar mirando cada vez que sumamos dentro de ese gran libro contable nueva información. ¿Y qué van a tener los bloques? Básicamente los mismos datos que nosotros estábamos charlando recién. Vamos a, por ejemplo, agregar datos de una transacción. Pero ahora lo que vamos a pensar es que nosotros vamos a querer, para demostrar que alguno de esos bloques es válido, vamos a querer que ese hash tenga ciertas características. Y para eso muchas veces cuando vean las transacciones van a ver que tenemos lo que se llama el nonce. ¿Qué nos va a permitir eso? Muy fácilmente. Es que nosotros vamos a tener que resolver un problema matemático para que el hash tenga ciertas características. Si vieron alguna vez en las noticias esos grandes centros de cómputos, de minería, de blockchain y algo de todo eso les suena, de por qué tienen 10.000 computadoras apiladas para hacer este tipo de cosas, porque resolver ese problema matemático el primero que lo resuelve tiene una recompensa. Entonces, si alguna vez les hablan de minería o ven esos grandes centros de cómputos, que lo que están tratando de hacer es básicamente encontrar ese problema matemático que resuelve para que este hash tenga ciertas características, básicamente moviendo el nonce, que es una de las partes del bloque. Pero hasta ahí, si me entienden que lo que tenemos es el bloque como un lugar para registrar información y el hash como una identificación de esos bloques, cuando hablamos de cadena de bloques, lo que vamos a estar haciendo básicamente es hablando de esta analogía de los libros contables, donde cada uno de esos bloques va a ser una nueva hoja, pero cada hoja está conectada entre sí, que es entender la parte de cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cadenas? Es que, como nosotros teníamos la información dentro de cada uno de estos bloques, lo que nosotros vamos a ver es que si por alguna razón, vamos a decir, yo cambio la información de alguno de estos bloques, lo que voy a ver es cómo tenemos un efecto en cadena para mostrar de que alguno de esos datos se rompió o básicamente hubo cierta corrupción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer eso? Conectar los bloques. Y para eso vamos a ver que cada uno de los bloques está conectado con el bloque anterior. Entonces, vamos a ver que los bloques tienen este identificador del bloque anterior. Y como ese identificador del bloque anterior tiene toda la información básicamente del bloque anterior encriptada en ese código, si en algún momento, vamos a decir, que yo agarro y cambio este bloque, yo lo que voy a ver es que cambia ese identificador. Y al cambiar ese identificador, yo puedo ver cómo el resto de la cadena, cuando yo miro el hash del bloque anterior, básicamente ya no coinciden, porque yo cambié parte de esa información, que cambió el identificador único, y yo fácilmente puedo ver que alguien cambió un dato dentro de ese libro contable. Entonces, programáticamente lo que tenemos es una forma muy eficiente de verificar si algún dato cambió. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros eso? Que cuando ya no soy solo yo haciendo eso, y son muchas personas distribuidas en el mundo, nosotros fácilmente podemos comprobar cuando se resolvió bien ese problema matemático y fácilmente podemos comprobar si alguien cambió algún dato dentro de lo que es ese gran registro distribuido, de ese gran libro contable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando a eso le agregamos el concepto de transacciones, lo que vamos a estar registrando son transacciones entre cuentas, wallets. Básicamente lo que uno tiene que pensar es, vamos a registrar transacciones de activos
que se van a hacer entre distintas personas y nosotros vamos a poder ver que una vez que esa transacción se muestra en la cadena, vamos a poder confiar que realmente esa otra persona recibió los datos. Si lo llevan al sistema financiero tradicional, ¿qué es la diferencia que vamos a tener? Es que muchas veces nosotros cuando hacemos esa misma operatoria, lo que hacemos es, nosotros tenemos nuestra plata en un banco, una vez que nosotros decimos, haz esta transferencia, nos comunicamos con nuestro banco, ese banco muchas veces se comunica con otros servicios que les permiten la operación entre bancos, enviándole la plata al otro banco y finalmente la otra persona puede ver en su banco el saldo que nosotros le enviamos. Toda esa capa de coordinación que nosotros hoy vamos a estar básicamente utilizando esta tecnología para generar una nueva forma de hacer esa coordinación, es lo que nos va a permitir las funcionalidades que vamos a ver en esta segunda parte de la clase, que es qué activos podemos transferir utilizando esta nueva tecnología que nos permite coordinar digitalmente, qué activos podemos transferir y qué beneficio nos trae. Pero hasta acá, y voy a hacer un parate para ver si hay alguna pregunta, hasta acá el objetivo principal de lo que quiero que se lleven es que cuando hablamos de blockchain, por debajo de cualquier caso de uso que nosotros podamos hablar, estamos hablando de esta tecnología de registro distribuido que a nosotros nos va a permitir intercambiar el valor digitalmente. Y que ese intercambio de valor digital es más eficiente, que se va a ver reflejado básicamente en rapidez y costos, que mucho de lo que es ese mismo intercambio de valor del sistema tradicional. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Tomás, te resumo un poco. Me parece que estuvo genial la explicación porque ahora todos entendemos qué es el blockchain o de qué hablamos cuando hablamos de blockchain y está bueno esto bueno, de la seguridad de los datos, la inviolabilidad, la Excelente. trazabilidad, todo este tipo de cuestiones. Ahora la ansiedad nos gana un poco y vos que sos parte de una familia industrial es, bueno, ¿en qué caso concreto yo lo estoy aplicando, ¿no? Quizás en lo que queda de la clase tenés tanto en Exacto. transacciones, compramos máquinas, o sea, me están preguntando, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que nos está explicando Tomás, ¿no? Me encanta. Vamos a dos cosas. Literal, las dos que le voy a hablar ahora es, me encantó el ejemplo de comprar máquinas, pero es para pagos transfronterizos, básicamente pagos a otros países, donde necesitamos enviar dólares, y el segundo caso va a ser financiación, ¿no? Cuando me hablan de comprar máquinas, básicamente lo que vamos a tratar de solucionar es cómo facilitamos el acceso al crédito en Argentina y cómo esta nueva tecnología puede ayudar con ese caso de uso. Así que lo que vamos a charlar a partir de ahora, y perdonen si los aburrí con estos 15 minutos, pero yo necesito que entiendan de qué hablamos, porque si no, después lo que termina pasando es que todo el resto parece como mucho abstracto. Entonces, ¿de qué hablamos? Nueva tecnología. Tenemos esta nueva infraestructura. Y ahora vamos a ver para qué la usamos en la siguiente parte de esto. Bien. Em, Dentro de lo que es la nueva tecnología, acá al que le divierta el tema, lo que sí los voy a invitar es que hay muchísimo para estudiar y es muy interesante. Obviamente que pasa más por el hecho de no lo que necesariamente vayan a usar mañana, sino por el hecho de entender una nueva tecnología y que seguramente también puedan, dentro de todo lo que es esto, sacar sus propias conclusiones. Vamos con lo primero. Stablecoins para reducir costos en pagos internacionales. Hablé brevemente de lo que es una stablecoin hasta ahora, pero repasemos este concepto. ¿Qué es una stablecoin? En sí es una nueva evolución de lo que es la representación del dinero digital. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Es un activo, un dólar físico, que alguien lo representa sobre la blockchain. Bien, como cuando nosotros básicamente dejamos o depositamos nuestros pesos en un banco y el banco nos lo representa digitalmente, ese peso cuando entramos a nuestro home banking, nosotros acá lo que vamos a ver es que hay entidades, básicamente empresas, que se dedican a recibir dólares y emitir estos dólares dentro de la blockchain para que nosotros podamos transaccionar esos dólares digitalmente.
Y que en el momento que vos digas, che, ya no quiero este dólar en la blockchain, ahora lo quiero tener en mi empresa, en mi banco, lo van a poder depositar en tu cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? Que es una alternativa al dólar. Nosotros en Argentina, si hay algo que somos especialistas, es en ponerle nombres y distintas formas de acceso al dólar. Si alguna vez alguien tiene chance de hablar con gente extranjera, como ven este mismo tema, cuando nosotros hablamos de dólar blue, dólar MEP, dólar puré, de todas las distintas nombres que nosotros le ponemos al dólar, es muy gracioso porque, claro, para ellos son dólares. Pero en este caso es a lo que le vamos a hablar como dólar cripto. ¿Qué tienen estos dólar cripto? Es que básicamente permiten hacer las mismas transacciones más rápido y más barato. Bien, cuando digo más rápido y más barato, ¿a qué me refiero? Es que básicamente muchas de las pasarelas de pagos internacionales que terminan teniendo entre un 3 y 5% de comisión, generalmente, inclusive un 1% las más baratas ahora que empiezan a competir contra stablecoins, esto pasa básicamente a ser de lo que muchas veces es un T más uno a un T más 3, entre 1 y 3 días para hacer esos, para que la contraparte reciba esos pagos a que básicamente hoy tenemos algo que es en minutos y el costo suele ser, el costo de estas transacciones muchas veces no pasa a ser más de $1 enviarlo. Más allá de si queremos enviar 10.000 o 100 millones, lo que vamos a estar pagando es solo el costo de gas de la transferencia de estos dólares. Entonces, repasando este concepto, tenemos dólares digitales que nos va a permitir hacer transferencias al exterior mucho más fácilmente y que estas transferencias al exterior lo que terminan dándonos es costos menores a la hora de elegir esta alternativa por sobre alternativas de mercado tradicional. Hoy, por ejemplo, compite muchísimo con la infraestructura de remesas que tenemos internacionalmente, pagos al exterior, o inclusive esto de pagos a lugares donde los bancos terminan cobrando comisiones mucho más altas. Cuando hablamos de pagos adentro de Argentina, y la realidad es que hoy este mecanismo no compite mucho contra eso. O sea, hoy lo que vamos a buscar y cuando justifica que una pyme argentina se meta en stablecoins, muchas veces son cuando importan o exportan y que tienen flujos que justifique el uso de stablecoins para hacer este tipo de pagos internacionales. Tomás, ¿te puedo preguntar Sí, algo que con es muy gusto. concreto, ¿no? Acá Yolanta pregunta, por ejemplo, para importar materiales o máquinas desde el exterior, ¿cómo sería una operatoria, digamos, digamos los pasos, simplemente si los podrías describir? Y después hacer una pregunta más random que tiene que ver con cuánto cuesta tokenizar activos inmuebles. Excelente. Tokenización lo voy a dejar un poquito para después, pero vamos con la Perfecto. operatoria de stablecoins. Operatoria de stablecoins. Y acá, primer disclaimer, esto es lo que hay que charlar con un contador y un abogado, ¿no? Digo, yo les voy a dar el concepto general y voy a tratar de esquivar un poco a la parte tributaria y regulatoria, obviamente que teniéndola en cuenta, pero porque ahí necesitamos a un asesor en la Excelente. materia. Vayan al médico, como dicen, ¿no? O sea, no consuman Exacto, esto sin ir digo. al médico. Perfecto. Yo les voy a contar con qué idea ustedes tienen que ir al médico. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en una operatoria normal? Vamos a pensar que la empresa ya tiene, y lo que vamos a buscar representar ahora es un pago a un proveedor del exterior, ¿no? Que entiendo que es un poco lo que estábamos hablando. Queremos comprar una máquina en el exterior, vamos a poner ejemplo, queremos comprar una máquina en China y nuestra contraparte China lo que nos dice es, necesito que me pagues. ¿Qué podemos hacer ahí? Opción uno, todas las vías tradicionales que ya conocemos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Es entender cómo podemos usar stablecoins. La empresa local lo primero que va a tener que hacer es hacerse de esas stablecoins. Entonces, ¿dónde vamos a buscar para comprar esas stablecoins? Y acá lo que vamos a ver es que aparecen distintas empresas que buscan básicamente proveer esos servicios, ¿no? Yo acá voy a dar solo un ejemplo con esto que fue algo que se firmó hace, sí, 5 o 6 días, la semana pasada, que es la empresa más grande o vamos a decir, hoy hay un duopolio dentro de lo que es las stablecoins, USDC, USDT, y USDC con el BIND están
proponiendo hacer toda esta pasarela mucho más institucional a través de los bancos. Hoy los bancos todavía no ofrecen este servicio. Entonces lo más probable es que la empresa local lo que va a tener que hacer es salir a comprar estas stablecoins con alguno de los proveedores fintechs, PCABs que pueden proveer este servicio. Bien, entonces, paso uno para lo que es operatoria de pago a un proveedor afuera va a ser hacernos de estas stablecoins, que va a ser una operatoria donde básicamente estamos comprando dólares, ¿no? Entonces, acá vamos a tener importante que lo que estamos comprando por detrás es un activo que representa el dólar. Vamos a comprar esa stablecoin y muchas veces estos proveedores ya nos resuelven toda la parte de la transacción, de cómo nosotros vamos a hacer la transacción. Ahí se abren dos caminos, que es la empresa quiera tener su propio control de esas monedas y decida enviárselas a una cuenta propia o directamente opere dentro de la fintech o el proveedor que les da este servicio de on-off ramp, este servicio de compra de stablecoins y que a partir de ahí lo que decida, más allá de cualquiera de esos dos caminos, el siguiente paso va a ser hacerle la transferencia a su contraparte internacional. Para hacer esa transferencia, lo que vamos a tener, básicamente, la misma forma que ustedes hoy les pasan los datos de un banco, les van a pasar un numerito y les van a decir, necesito que me pases a este address, a esta dirección, este monto de dólares digitales en alguna de las monedas más comunes, que es USDT o USDC, y en esta red. Básicamente, en qué red vamos a querer hacer esa transacción. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Los dólares digitales en cuenta y la dirección de la otra persona. Una vez que tenemos todo eso, lo que nosotros vamos a hacer es generar la transacción y la otra persona va en cuestiones de minutos, va a poder recibir esa plata dentro de su cuenta. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros como recibo? Una transacción sobre la blockchain que todos vamos a poder verificar que realmente pasó y vamos a básicamente poder compartirle desde el screenshot de que se hizo la transacción hasta básicamente el link público y verificable donde se ve que nosotros le enviamos la plata a la cuenta que nos pidieron. Repaso rápido. La operatoria va a ser comprar esas stablecoins. Una vez que obtenemos las stablecoins, vamos a tener que conseguir los datos de nuestra contraparte, verificando obviamente en qué red y qué moneda, qué stablecoin está esperando comprar. Y una vez que tenemos todo eso, vamos a poder enviar el pago usando esa red a la persona con el recibo, que básicamente va a ser la transacción visible sobre ese gran registro distribuido. Bien, eso obviamente que es la operatoria general y después vamos a tener que revisar con nuestro contador cómo vamos a registrar ese movimiento, que en sí es un movimiento de pagos en dólares dentro de la contabilidad de nuestra empresa y vamos a poder obviamente justificar la compra de los dólares y la compra de la maquinaria. Si quedó claro, me parece uno de los casos más interesantes. Voy a volver al anterior acá, pero más que nada dentro de lo que es pago a proveedores, es una operatoria esa que hoy funciona, que muchas empresas las usan, y si alguien de los que está escuchando básicamente trabaja también con China, es un pago muy normal que pidan USDT, sobre todo porque la otra contraparte, las comisiones de hacer llegar el pago por otras vías, suele ser muy caro. Hay más preguntas, Tomás, pero no sé si querés que las dejemos para el final, así te dejo avanzar. Y si son muy específicas, capaz que se pueden conectar directo con vos. ¿Querés? Dale, obvio, obvio, excelente. Vamos a ir entonces con tokenización, porque tenemos los últimos 15 minutos. Voy a cubrir tokenización rápidamente y de ahí lo que nos vamos a ir es a cualquier otra pregunta. Me voy a quedar 15 minutos más para charlarlas así. Así charlamos y si hay cosas muy, muy específicas y después van Muchas a tener gracias. mis contactos. Bien, tokenización. De nuevo, creo que Laura, vos me decías la pregunta con respecto a la parte de cuáles son los costos de tokenizar un edificio. Vamos primero un paso para Y atrás. otra pregunta que también hicieron hace un ratito es, eh,
cómo se opera con esto, ¿no? Hay que abrir una cuenta especial, tipo una cuenta comitente, o sea, ¿cómo hago para meterme en esto? Bien, excelente. La respuesta corta para responder eso es sí. Lo más probable es que necesitemos, porque hoy todavía los bancos no nos lo ofrecen, pero ya sabemos que hay mucho movimiento para que los bancos puedan ofrecer esto. Inclusive, si volvemos algunos años atrás, hubo algunos bancos que lanzaron su oferta para básicamente criptoactivos y después por regulación los volvieron para atrás. Entonces, hoy lo que tenemos ahí es vamos a decir, todavía disparidad en lo que es lo que se puede ofrecer los PCABs y las fintechs y lo que pueden ofrecer los bancos tradicionales. Pero lo que va a terminar pasando, que esto es lo que quiero ser claro, es que durante el siguiente año, máximo 2 años, los bancos van a ofrecer esto como $1 más dentro de su plataforma. Y lo que vamos a tener es básicamente infraestructura financiera y lo que nosotros vamos a usar básicamente es un nuevo mecanismo para hacer esta misma transferencia que hacíamos antes. Entonces no es que vamos a reinventar la rueda. Ahora todo esto, y la analogía que hago siempre, es todo esto suena como extravagante, difícil, tiene todas estas complejidades, pero de nuevo, cuando volaban los primeros aviones, todo el mundo le tenía miedo a volar los primeros aviones. ¿Cómo puede ser que un pájaro que pesa miles de toneladas vuele en el aire? Bueno, ahora te subís a un avión y no preguntás tanto por qué vuela. ¿Por qué? Porque ya confías, porque ya funciona, porque es la forma en que viajas a otros países. Pero los primeros que se subían a los aviones, cuando todavía un avión no era un avión, lo hacían con un cagazo bárbaro y había que hacer muchísimas cosas para realmente decir, quiero ir de A a B. En este caso es lo mismo. De A a B todavía hoy tiene sus complejidades y necesita entender todos estos conceptos. En el futuro lo que vamos a estar haciendo es hablar de dólares digitales y vamos a transferir dólares digitales y no nos vamos a preguntar tanto qué es una stablecoin, por qué transferimos con una cuenta distinta, por qué tenemos que armar todo esto para enviar un pago internacional. En el futuro vamos a poner un address, un identificador y vamos a enviar dólares digitales por el mundo sin que realmente tengamos que explicar todo esto. Pero bien, nos movemos a tokenización. Tokenización, ¿qué es lo que quiero que se lleven de tokenización? ¿Qué es la tokenización? Es generar una representación virtual de algo, ¿no? Entonces, yo tengo un departamento y yo genero una representación digital dentro de la blockchain de ese departamento. Ahora, imagínense que si yo puedo generar representaciones digitales de todos los departamentos en Buenos Aires y salir a venderlos, soy Gardel. Entonces, ¿qué le da valor a ese token? Básicamente todo el marco regulatorio por detrás que realmente justifique que ese token vale algo y que representa lo que dice representar. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar muy simple del concepto de tokenización? Es tokenización en Argentina, lo que viene a hacer es qué marco regulatorio, qué seguridad jurídica nosotros tenemos para básicamente representar algo en la blockchain y que eso que nosotros representamos a través de un token realmente tenga un link, una validez con el activo del mundo real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que durante estos últimos, sobre todo estos últimos 2 años, la CNB está trabajando muy activamente y creo que de gran forma con respecto a dar ese marco regulatorio para lo que es la posibilidad de tokenizar en Argentina. Bien, entonces, de nuevo, volviendo a lo que decía Laura del médico, yo no soy médico, acá es donde obviamente un abogado, y en el momento que ustedes quieran tokenizar, lo primero que van a hacer es seguramente ir a hablar con un abogado, pero para que ustedes entiendan un poco más hacia dónde va la tokenización o por qué a ustedes les puede llegar a interesar tokenizar, Roberto Silva de la CNB, específicamente en Pymes hace el mes pasado, habló de esto, habló de que básicamente lo que nosotros y el objetivo que tiene toda esta nueva tecnología en sí es que las empresas puedan encontrar una alternativa mucho más rápida y eficiente para financiarse, ¿no? Entonces, hablábamos de, che, me quiero comprar una máquina, no tengo plata, pero sé que esta máquina me va a generar X rendimientos y hoy, obviamente, que ese acceso al crédito lo que
sucede en Argentina es que todo el proceso de ese acceso al crédito, tanto ya sea por ir al mercado o ir a los bancos, tiene mucho potencial de ser más competitivo. Entonces, en ese potencial de ser más competitivo, la tokenización, ¿qué termina siendo? Es un nuevo marco regulatorio para básicamente poder generar esta representación virtual de esos activos y a través de usar esa representación virtual poder financiarnos, ¿no? Tokenizar no es financiar, eso es importante, tokenizar no es financiar, pero sí hoy es uno de los casos de uso de la tokenización que está más en boca de todos. Entonces, repasando, si ustedes dicen, hoy yo quiero ir y hacer esto dentro de mi pyme, me quiero financiar tokenizando, hoy ya hay muchísimas herramientas para hacerlo, pero tienen que saber que están siendo más punta de lanza en lo que es la tokenización dentro de Argentina. Como stablecoin, yo ya les contaba que ya es una tecnología mucho más consolidada, donde tenés muchísima oferta, competitividad dentro del sector, distintas empresas que empiezan a ofrecer este servicio en Argentina, empresas locales, PSABs reguladas, muchísimo más trayectoria dentro de lo que son los dólares digitales, que inclusive van a ver mucho en Estados Unidos que hay discusiones muy activas sobre esto. En Argentina lo mismo, estamos muy avanzados en el sector. Dentro de lo que es tokenización, venimos con un trabajo muy bueno y estamos básicamente generando ese sandbox, esos primeros ejercicios de lo que es la tokenización con un marco regulatorio mucho más asentado. Entonces, ¿qué es lo que acá, si me dicen, vamos a lo concreto, dentro de lo que quiero que se lleven de tokenización, es hoy ya es una posibilidad, pero es una ventana emergente. Entonces, obviamente que esto sí ya requiere muchísimos más, vamos a decir, desarrollo del mercado para que capaz una pyme X quiera invertir lo que se requiere invertir para ser punta de lanza en muchas de estas cuestiones. Lo que sí ya tenemos son marcos regulatorios claros y estos sandbox activos que cualquier persona que le interese investigar más sobre esto y entender si es o no es un posible caso para ellos, puede directamente ir a preguntarle a un abogado qué tanto creen que pueden financiar su operatoria o, como es el caso que se ve todo el tiempo ahora, de construir un edificio con este método. Y después, bajado a tierra, ¿por qué me interesa esto? Porque es más rápido y más barato. Digo, bajado muy a tierra, digo, no es tokenizar por tokenizar, es básicamente que o sea, cómo voy a conseguir menos costo y cómo voy a hacer que el proceso sea más rápido. Y por eso elijo toda esta nueva tecnología que a mí me va a permitir básicamente hacer eso, tener ese menor costo y además un proceso más rápido. Así que ya entendiendo que estamos sobre los minutos de cierre, lo que tenemos es una nueva tecnología que con este nuevo marco regulatorio y tributario presenta nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades que nosotros vimos, sobre todo están enfocadas en las stablecoins y la posibilidad de tokenizar en Argentina. Hay muchísimo para ver sobre esto y los invito obviamente a que al que le interese, al que algo de esto le haya resonado, que pueda hacer su propia investigación, su propia opinión y si tiene alguna consulta, también contento de estar en contacto. Pero sobre todo agradecerles. De nuevo, sé lo que vale una hora y a esta hora sobre todo de las mañanas en las pymes en Argentina. Así que gracias por sumarse, gracias también al curso y a toda la organización por haber brindado este espacio. De mi lado, me voy a quedar 15 minutos más para preguntar, pero sepan los que se quedaron hasta este momento que el foco y lo que se tenían que llevar está ahí. Entiendan que es blockchain para poder generar su propia opinión cuando escuchan todo esto y ser básicamente ustedes quienes filtran un poco todas estas noticias con lo que ya saben de la tecnología. Aprendan y vean si realmente para alguno de sus pagos de manejo de tesorería las stablecoins hacen sentido a nivel operatorio y estén atentos a todo lo que sale de tokenización porque puede ser una gran forma de acceder a financiamiento en el corto o mediano plazo en Argentina. Así que gracias a todos los que nos bancaron hasta acá. Bueno, muchas gracias a vos, Tomás. Voy a tratar de resumir un poco las consultas que hay hasta ahora.
y te las hago todas juntas para que vos las elabores. Dale. Son básicamente tres. Una, hablan un poco del tema de la seguridad, si con algo de quantum computing no se puede empezar a hackear el blockchain, se puede modificar, porque hasta ahora, digamos, por lo menos lo que yo escuchaba es, esto es inalterable, inviolable, nada, no va a pasar nada con esto, pero bueno, nada, viste que siempre la tecnología va cambiando y puede ser una posibilidad. Y las otras dos, que me parece para cerrar pueden estar buenas y están ligadas. Una es concretamente los beneficios de utilizar stablecoins y todo este tipo de cuestiones en la parte financiera. Por ahí no hablemos tanto de tokenización, que es algo más nuevo, pero lo otro sí ya está más asentado en el mercado. ¿Cuál es los beneficios? ¿Por qué debería yo usar esto? ¿O por qué lo debería considerar? Y después, y porque dijiste muchas veces y con mucha razón, averigüen con sus estudios contables, averigüen con su abogado. Si vos querés empezar a meterte en todo esto, ¿cuál sería como el ABC, digamos, muy simple de una empresa pyme, digamos, vos tomando tu propio caso, ¿no? De tu familia, para empezar este caminito? Excelente. Vamos, entonces, voy por partes. Quantum computing. Quantum computing y el riesgo de que se rompa la criptografía dentro de lo que es blockchain. Es un riesgo real, pero como todo en este mundo y como inclusive cualquier persona que utiliza en Internet, las contraseñas y el cifrado y básicamente la tecnología que está por detrás de todo lo que usamos hoy, todo eso también se vería afectado, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, es un riesgo real, pero las tecnologías avanzan y lo que básicamente se está haciendo es trabajando para un futuro donde ese quantum computing básicamente no rompe la tecnología de cifrado. ¿Qué es? Vos me decís, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y la realidad es que todos esperan que primero se solucione la parte de cifrado y que después, básicamente, obviamente venga toda la parte de quantum computing. En el caso que aparezca quantum computing antes, tenemos problemas mucho más graves que lo que es la blockchain. Sea, hay problemas digo, en Internet mucho más graves de lo que es básicamente la blockchain, si todo ese potencial de quantum computing aparece básicamente y nada, van a entender que muchos, o sea, si esto que es nueva tecnología tiene muchos riesgos, se imaginarán que hay muchos de los servidores de cualquier ente centralizado, de cualquier ente financiero, que también vamos a tener muchos riesgos. Entonces de nuevo, es uno de esas cosas que son miedos fundados y 100% justificados. Se está trabajando mucho en ese sector, pero también hay que entender que cuando solo se relaciona quantum computing con la criptografía de blockchain, te estás perdiendo todo el resto de la imagen, que es que o sea, mucha de la tecnología criptográfica que se utiliza hoy también se puede romper con el mismo mecanismo. Entonces, tenemos que tener otros miedos en esos casos también. Voy con la segunda parte. Y Laura, me hablabas de stablecoins, ¿no? Digo, de hoy, ese ABC para utilizar stablecoins. Yo lo que primero siempre recomiendo es encontrar el caso de uso. O sea, digo, nada de ninguna de estas recomendaciones, si vos decís, che, yo no tengo razones para usar stablecoins. Olvídate, digo, no, 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 no. O sea, lo que tenés que saber es que existen y que si en algún momento vas a necesitar hacer un tipo de estas transacciones, que ese mecanismo existe. Entonces, primero que nada, yo siempre acá, como siendo muy pragmático con la idea de qué empresas les sirve esto. Entonces, de nuevo, volviendo, si vos identificás que cuando hablábamos de importación y exportaciones, cuando hablábamos de estos pagos internacionales o el acceso al dólar a través de cripto, ¿algo de eso te resuena? Bueno, ese es el primer paso. Y si algo de eso te resuena porque tu caso de uso justifica, el segundo es ¿por qué lo usaría? Y ahí vos me decías, digo, ¿por qué elegirías stablecoin? 100% la respuesta es comisiones y de que acortás los tiempos de pagos. Comisiones, ¿qué significa? Que cuando vos vayas a tu banco de confianza, a la forma en la que haces esa misma transferencia hoy y la quieras hacer, uno te va a cobrar 3 o 5, uno muy amigo te va a cobrar uno, y de esta forma vas a poder decir, ah, mirá, puedo hacer esto y básicamente me cobran muchísimo menos.
Listo. Digo, el análisis terminó ahí. Digo, te podría complejitar de 10.000 formas más, pero la realidad es que el análisis termina diciendo, che, tengo estos proveedores que cuando quiero hacer esta misma transacción, este me cobra menos. Y me dice que la hace en 5 minutos la otra persona lo recibe, y este me dice que va a tardar 3 a 5 días en recibir la plata y que me va a cobrar un 3 a 5% del monto que voy a mandar. Che, bueno, pará, me conviene ir por este lado. Entonces, la simpleza de lo que termina siendo elegir el proveedor que te cobra menos y que hoy esta tecnología permite que muchos de esos proveedores cobren menos cuando utilizan esta tecnología por detrás para enviar esa transacción. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todas esas empresas que también antes te cobraban 3 a 5% empiezan a ver que, che, si yo uso esta tecnología por detrás, puedo hacer esto mismo que hacía antes con un costo mucho menor y en vez de tener que las otras personas elijan al otro proveedor, puedo empezar a dar este servicio también. Y lo que empezamos a ver es, si ustedes, trato de evitar decir nombres, pero para que lo puedan representar, cualquiera de las casas de remesas internacionales que uno ve acá en Argentina, que si decís, che, quiero enviar plata a este otro país, vos vas con tu plata física acá y lo que te van a, ellos por detrás lo que terminan usando es este sistema. Y muchos de los bancos internacionales lo que están empezando a usar es este sistema de blockchain para hacer esas transferencias interbancarias internacionales que antes tenían que ir a través de varias, vamos a decir, conglomerados de bancos o varios proveedores de servicio para hacer esa conciliación bancaria. Y lo que empezamos a ver es que ese costo de transacción baja en general. Y que a nivel muy práctico termina siendo para el usuario es, quiero pagar menos comisiones. ¿Qué elijo para pagar menos comisiones? Y las stablecoins básicamente aparecen como un servicio que me permite pagar menos comisiones. Así que ese sería como el ABC. Y me decís en la forma práctica, si realmente todo esto te interesó, la forma práctica es que averigües dentro de Argentina, de nuevo, como para no hacer un endorsement de ninguna empresa, porque hay muchísima competitividad en este sector, que averigües dentro de, si ya sea alguna de las cuentas comitentes que ya tenés creadas, o básicamente hoy los bancos no pueden, pero como les comentaba, esto debería ser en el siguiente año, 2 años, que los bancos van a tener la posibilidad de hacer esto. Básicamente, cómo compras esas stablecoins y cómo las transferís. Hoy van a encontrar muchísimas fintechs que les permiten hacer esto, donde ustedes van a poder abrir una cuenta y básicamente poder transferir. Lo importante es que después obviamente revisen que tributariamente esto está bien registrado como se debe, pero que también hay ya muchísima, vamos a decir, teoría y muchísimos contadores que saben cómo hacer esto. Excelente, Tomás, creo que quedó súper claro. Te hago una más para cerrar, creo que es Obvio. cortita, pero bueno, eso lo definís vos. Mariano pregunta, ¿cómo se valida el token? Dice, ¿hay una especie de merval de tokens? O sea, ¿cómo cotizan en la bolsa según oferta y demanda? ¿Qué es lo que pasa con esto? Muy buena pregunta. No es tan cortita, pero voy a ir con básicamente separar el problema un poco. Validar, ¿qué significa validar? Bueno, validar en principio, dentro de lo que me decías, por ejemplo, el verbal de los tokens, o cómo lo podemos separar entre lo que es la parte más de vos tenés un token y realmente podés demostrar que ese token representa algo, y la parte de distribución, visibilidad, dónde podés comprar y vender esos tokens, ¿no? Hoy todavía estamos en la etapa donde lo que se está tratando de resolver y resolver muy bien es la validez de uno de esos tokens. Que cuando hablamos de uno de esos tokens representa algo que tenga el fideicomiso, que tenga los entes reguladores, que básicamente esos tokens estén registrados. Toda la parte regulatoria que envuelve que ese token que digitalmente vos podés demostrar que lo tenés, realmente represente el activo real. Entonces, dentro de lo que es como donde validás esos tokens, bueno, la parte de representación y validez, vamos a decir, regulatoria, de que si mañana yo desaparezco y vos te quedaste con ese token virtual, ¿qué haces? ¿A quién le reclamás? ¿Qué validez tiene eso ante la ley para decir que realmente sos dueño de algo? Esa es la primera etapa de la validez. Y la segunda etapa de la validez es que todavía la respuesta a eso es no hay algo como ese mercado donde vos vas a ver todos los tokens
representados y con la posibilidad que vos tenés para comprar esos o todos esos activos tokenizados, pero lo que vas a terminar teniendo y hacia dónde va todo esto es que como hoy vos tenés obligaciones negociables dentro de las empresas que usan las obligaciones negociables como un mecanismo de deuda, vas a tener estas, le voy a poner un nombre que no es el nombre real, pero como vamos a decirle, obligaciones negociables tokenizadas, si querés decirle, donde seguramente existe un mercado donde vas a poder ver y decir, bueno, si yo quiero ser del lado de brindarle dinero a esas empresas por el rendimiento que me ofrecen a través de la tasa de interés, poder decidir a cuáles de esos tokens o cuáles de esas empresas vos querés básicamente comprar una de las cuotas partes. Entonces, la parte, volviendo a tu pregunta inicial, separo el problema de validación en lo que es la regularización de que el activo realmente represente lo que dice representar y la parte de vamos a decir, de descubrimiento de cuáles son los tokens y los posibles mecanismos de inversión que son las pymes. ¿Por qué digo mucho esto? Porque además en esta parte de descubrimiento es uno de los problemas que aparece hoy, porque muchas pymes o empresas, y me han contactado muchísimo con respecto al hecho de, che, yo necesito plata. ¿Y puedo usar esto para conseguir esta plata? Y la realidad es que si a vos nadie te quiere prestar esa plata hoy, en esos términos, no es que lo vas a tokenizar y vas a conseguir una... Va a haber gente del otro lado que te va a decir, ah, sí, sí, ahora si lo tenés tokenizado yo te lo presto. Entonces, muchas veces cuando se linkean estas dos ideas, hay como esa concepción de que, bueno, yo ahora tokenizo y consigo del otro lado gente que me presta. No, o sea, lo que sí te va a permitir es que lo que antes era un proceso para estructurar esa deuda, que es mucho más difícil, tokenizar te va a permitir que sea mucho más fácil esa estructura. Y después, el segundo paso que vos tenés que resolver es cómo conseguís de la otra parte la contraparte que te presta. Y eso lo que va a permitir es en mercados públicos secundarios, poder generar un mercado que antes era muy difícil con la estructuración de deuda anterior, que sea mucho más fácil con estos tokens. Ahí sí, me aparece, viste el chat, entonces si aparece otra No, pregunta y no, querés no, que no, sigamos, sí, es que da dímelo. para hacer dulce de leche, me parece esto, pero para un primer approach me pareció buenísimo. Me parece que ya ninguno de nosotros te va a preguntar, por lo menos en un próximo curso, qué es blockchain y vamos a poder empezar con cosas mucho más concretas. Y justamente estos cursos los metemos, estos seminarios dentro del curso los metemos como para empezar a despertar estas ideas de cosas que van viniendo. Así que, Tomás, te agradecemos un montón por esta horita que nos dedicaste y estuviste con nosotros. La verdad que fue muy inspirador y vamos a mandar tu presentación a todos los asistentes. Excelente. Y bueno, ahí va a estar tu contacto, así que si alguno le quiere escribir a Tomás por alguna cuestión, bienvenido. A todos los demás los vemos el miércoles que viene en un curso sobre un seminario sobre e-commerce que vamos a estar haciendo con Mercado Libre. Así que bueno, gracias por estar después del Mundial, que todavía nos estamos todavía levantando, en vacaciones de invierno, rozamos los 400 personas, así que fantástico. Así que muchas gracias Tomás nuevamente, gracias a la Ditela y bueno, nos vemos todos el miércoles que viene. Gracias Laura y a todos los que se quedan hasta acá.